Bueno, ahora mismo una entrevista que me apetecía mucho hacer. Personalmente la conocí hace pocas semanitas en el Ficción, correcto, que hablamos en el mismo debate, ¿no?, con autores, respecto a que teníamos que tocar muchos temas, pero al final tocamos unos poquitos porque el tiempo no daba para más, ¿no? Pero de verdad, deciré gracias por estar aquí, por invertir un poco de tu tiempo. Y bueno, de momento, no sé si habías venido antes a Úbeda, a ese festival, pero estamos en el sábado, todavía estamos iniciando un poco todo. Pero de momento, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo ese encuentro, festival, evento? De momento, ¿qué tal? ¿Lo estás disfrutando o apenas has podido? Porque con los horarios que lleváis de entrevistas, etcétera, firmas, etcétera. De momento, ¿cómo lo estás viviendo? Pues he tenido firmas, entrevistas y yo creo que un poco de todo, pero bueno, gracias por escucharnos, a ti por invitarme. Y yo creo que una de las cosas más importantes que más me gusta del festival, yo estuve en la primera edición, es darle las gracias a Pablo, que es el organizador, por todo lo que ha invertido de tiempo, de recursos en hacer que el festival continúe adelante todos estos años, y sobre todo me gusta mucho la idea de que ahora es un festival como abierto al público general, que yo creo que al mundo del cómic o al mundo de la lectura le hace mucha falta ahora salir a las calles, estar ahí y estar presente. Así que me encanta el modelo, y aunque, como tú dices, vamos en todos los salones corriendo, de una entrevista a una firma, a saludar a otro autor, al editor, que normalmente no lo ves porque ahora es todo por mail. Entonces me gusta mucho, pero es verdad que se agradecen un montón. Yo sinceramente te conocía por alguna de las obras que últimamente había publicado, pues en Edica, obras así corales con varios autoras, pero investigando un poco antes de la entrevista, unos días antes, porque sabía que tenía que entrevistarte, miré un poco en redes, ¿no?, y en internet, vaya currículum que tiene, ya solo en titulaciones, diplomaturas. Deduzco que has sido una persona muy inquieta, que has querido probar muchas facetas, ¿no? Y que yo digo, como una mujer que tiene esa cultura y ese bagaje, y la vemos ahora en un mundo que aparentemente desde fuera siempre se ha visto un sitio pues de frikis, de gente que solo quería mover dibujitos y aventuras, ¿no? Como una persona que podría hablar de 1000 y unos temas. ¿Se has sentido atraída por este mundo? ¿Qué es lo que te ha llamado a ti del cómic para decir, mira, que yo nunca me estoy porque me está molando, o al menos últimamente tenemos muy activa, no ya solo como autora, sino en artículos, etcétera, ¿no? ¿Qué le has visto al cómic que te ha llamado tanto, comparado con también otras licenciaturas y otros estudios que has hecho de otras categorías que, digamos, socialmente están mucho más reconocidas o dan mucho más prestigio, ¿no? ¿Qué te ha dado el cómic o qué te ha despertado el cómic para que realmente te hayas centrado mucho en él últimamente? Sobre todo el mundo del cómic en sí, y luego el mundo como obra artística y como narrativa. Es verdad que lo que me comentas es que mucha gente me dice, buah, pero teniendo una carrera en audiovisual o teniendo una carrera, ¿sabes?, como cosas de derecho y tal. Le digo, sí, para la gente puede ser mucho más respetable, pero es que a mí me gusta esto. Me gusta el cómic, me gusta su mundo. Muchas veces parece que tenemos como muchas luchas internas cuando estás desde dentro, que si novela gráfica, que si cómic americano, que si es que... y desde fuera se ve mucho más general, de gente que lee viñetitas. Yo creo que muchas veces deberíamos unirnos más. Tenemos mucho más en común de lo que nos pensamos, y para hacerlo público general creo que deberíamos unirnos mucho más. Pero es verdad que tiene un encanto de narrativa, sobre todo de unir texto e imagen, que es único, ¿no? El espacio que hay entre viñetas, que es un espacio como muy de ritmo, muy de tiempo, es una cosa única que deberíamos respetar muchísimo, y que muchas veces yo creo que no lo hacemos, o bien porque la gente desconoce el medio, o bien porque una vez que estás dentro del mundo del cómic no lo valoras tanto hasta que no sales, ¿no? Pero es verdad que la gente inquieta como yo, o la gente con altas capacidades, o la gente así, nos suelen preguntar, ¿por qué te gusta esto? ¿Por qué quieres ser friki cuando tú tendrías la posibilidad de no serlo, ¿no? En realidad es esa la pregunta. Y es como, es que precisamente me gusta. Precisamente lo respeto como medio, respeto muchísimo a su gente, que es mi gente, respeto el llegar a un sitio y sentirte cómoda, sentirte en familia, y pocos medios te lo dan.
No, realmente llama mucho la atención porque evidentemente en el sector he conocido gente de toda condición, de todos gustos, de todas, particularmente cada uno con sus aficiones aparte del cómic, pero me ha llamado mucho la atención la riqueza que tienes a nivel de conocimiento, de estudio, etcétera, y que últimamente pues te veamos muy activa, ¿no? Porque además he visto obras donde has colaborado, intervenido de varias editoriales, desde Carrasa a Serendipia, etcétera, ¿no? Y además de temáticas también. Entonces, tú realmente a día de hoy, ¿qué temática o de qué tienes más ganas de hablar a la hora de enfocar un guión o una historia, ¿no? en el cómic? ¿Qué es lo que realmente ahora notas que te llama más a un relato clásico de tú? ¿Es un relato más de temática social? ¿Un relato de terror? ¿Un relato? ¿Qué realmente a día de hoy tienes más ganas de exteriorizar o potenciar en tu faceta comiquera? Yo creo que por experiencias personales me gustaría hacer algo muy personal, en plan alguna etapa como que sería casi como retro o algo así, ya empieza a ser, pero me gustaría contar algo personal de todo lo vivido, pero creo que para eso necesito mucho reposarme a mí misma, ¿no? Cosas que me han pasado, cosas cercanas pues a Lela, cosas cercanas, pero creo que todavía me queda un camino hasta que repose todo eso. Pero mientras, a mí, bueno, he hecho terror, he hecho histórico, he hecho social y me gusta mucho toda esa rama, ya sea en franquicia o en un cómic más de autor más personal o lo que sea. Me gusta mucho que tengan capas de lectura, ¿no? Que tú estés contando una historia, pero por debajo contenga ya sea un mensaje social, un mensaje político, un mensaje... porque creo en todo eso. Creo que lo que hace distinta una historia es la manera de contarla, solo tú puedes contar la historia como tú la contarías, y la manera de transmitir algo al resto que quede, que una vez que cierres el TVO digas, uff, ¿no? Ese peso. Que te deje ese pozo, que te deje voz y que durante unos días, unas semanas, sigas pensando en lo que has leído y decir, hostia, me está dando a reflexionar o me está dando a pensar, ¿no? Es así. Y a nivel de porque claro, por ejemplo, en el ficción hablamos de varios temas relacionados pues como la industria, etcétera. Tú que aparte pues has estudiado y te has fijado en otras iniciativas, hemos hablado del visual, derecho, etcétera. ¿Te ha sorprendido a pesar de que, como tú dices, ¿no? Te transmite tanto ese sector, el cómic en sí, ese arte, la situación que hay general, como ya no diría industria, porque yo creo que no somos ni siquiera todavía industria, no somos más de un sector, ¿no? ¿Te ha sorprendido la precariedad que hay en según momentos tanto para los autores como las editoriales, que a veces las editoriales son habitaciones de un piso y gente con mucha ilusión que quiere llevar adelante proyectos? ¿Te ha llamado la atención? ¿Te esperabas que el cómic aquí en España fuese no a nivel de talento, ni de ganas, ni de ilusión, sino a nivel de cifras, de ventas, de lectores, tan precaria comparado con otros países o otras zonas de... Creo que es muy curioso porque es precisamente un medio que ha intentado dejar de ser popular muy a su pesar. Creo que si volviéramos a esa característica popular, para quien no lo conozca, voy a explicar mínimamente un poquito de historia de los cómics españoles y luego volver a la pregunta. Al principio, normalmente el cómic se distribuía en kioscos, se distribuía en ámbito popular, no solo para los niños, que tenemos como esa tendencia casi errónea de pensar que era para los niños. Teníamos el público infantil, que no lo habíamos perdido y que es muy importante porque es no solo la puerta de entrada al cómic, sino la puerta de entrada a buena parte de la cultura, ¿no? El hecho de que tengan ese asentamiento de empezar a conocer la narrativa desde pequeños para luego... poder leer cómic, digamos, más complicado, entre comillas, porque hay cómic infantil con bastantes capas y bastante interesante, pero, digamos, más complicado de leer. Y también teníamos el cómic popular, que eran novelas adaptadas a cómic, cómic original, teníamos buena parte de toda la escuela de Tutein, que hacía pues desde cómic por encargo para editorial hasta grandes ilustraciones barra cómic, sobre todo para afuera, que era donde se consumía un cómic, digamos, muy entre comillas, más adulto. Entonces creo que recoger todo eso sería importante. ¿Cuál es el problema? Que ahora hacer revistas como nosotros mismos hemos tenido, como 1984, como CIMOC,
es bastante complicado porque el mercado editorial, imprimir a color es muy caro, entonces llegar a un kiosco y verte cómo está haciendo muy interesante, que está haciendo especiales de filosofía o especiales de tal a 12 o 14 euros, la gente va a esperar una historia completa. Entonces no es posible en formato revista a día de hoy, pero sí sería posible distribuir el cómic que tenemos en sitios mucho más populares. Por eso iniciativas como esta, que es un tipo de salón sin entrada, sin demasiado jaleo externo, que no tiene que ver con los tebeos, me parece tan bonito. También me gustan los otros, pero creo que tienen otra función, otro público y otros tiempos. Entonces, yo creo que nos faltaría mucho eso, porque a día de hoy estamos, como tú dices, no sé si una industria aquí nos consideraría más un sector dentro del sector editorial, y creo que estamos mucho más cerca de los videojuegos que de la poesía en sí, ¿no? Entonces, creo que sería importante salir de eso. Para salir de eso tendríamos que tener pues nuestros propios tiempos de impresión. De hecho, bastantes de los tebeos más vendidos son tebeos de editoriales que luego han sido absorbidas, como por ejemplo es el caso de Salamandra Graphic, que está haciendo una gran labor, que de hecho su editora sigue siendo la que era la editora en Salamandra cuando Salamandra era independiente, luego la compró Penguin Random House, entonces ha pasado al catálogo de Penguin, que es una gran editorial. Aquí las grandes editoriales son Planeta y Penguin. Entonces, claro, Penguin cuenta con toda esa distribución para hacer que sus cómics sean populares. Entonces yo creo que deberíamos hacer algo así, volver al retorno. De hecho, por ejemplo, hasta hace muy poco el gran rey del libro ilustrado era Norma Editorial. Sin embargo, hay editoriales que dependen de grandes editoriales, es también de Penguin Random House, que está haciendo muy buenas cosas. Es la editorial en la que Paula Bonet saca sus novelas. Ahora justo no me acuerdo del nombre, pero si vais a alguna de las ilustradas de Paula, también lo está haciendo Lumberg por su parte, el libro ilustrado. Entonces yo creo que lejos de ganar territorio, creo que hemos ido perdiendo territorios importantes para, aunque sea ilustrado, aunque no sea cómic en sí, pero antes formaba mucho más parte del mundo del cómic, ¿no? Entonces valorar eso, valorar la calle, valorar a alguien que se compra un tebeo y no va a salones, que creo que eso también nos interesa. En Francia hay una figura que es, digamos, una clase media de lector de cómic, que tú eres pues abogado, ingeniero, lo que sea, o cualquier otro tipo de empleo, que tú sales de tu puesto de trabajo, te acercas a una librería, te compras el cómic del mes que te interesa y no sabes nada del mundo del cómic, ni de los autores, ni de las firmas, y eres una pieza muy importante dentro del mundo del cómic porque eres lector y eres alguien que posibilita una industria, ¿no? O tal como tienen la industria italiana montada, que es, ellos empiezan desde muy pequeño con revistas como Topolino, con libros de pasta blanda, pero además de un papel muy barato, que a priori tú dices, bueno, es que esto para un coleccionista de cómics, ya, pero es que no está diseñado para que lo colecciones, está diseñado para que lo leas, para que lo manosees, para que se lo pases a tu compañero, que en realidad es lo bueno. Hasta revistas más a color, en su momento de hecho Witch, que fue un fenómeno muy importante, como comentábamos también en Ficción, fue un fenómeno muy importante porque arrastró a toda una generación a leer tebeos y era un tebeo de kiosco, hasta todas estas iniciativas que realiza Panini, y Panini no solo España sino Panini Europa, de poner los tebeos más baratos para intentar que la gente se acerque en grandes superficies y luego ya te especialices en cómic. Yo creo que todo eso es muy importante, buscar lectores más allá de los círculos de cómic tradicional. Sí, tienes toda la razón, pero es que aparte también incluso podríamos hablar de otro tema que creo que es importante, porque al menos cada vez tiene más visibilidad, que es hasta el día de hoy, tanto a nivel de autoras como de lectoras y tal, la visibilidad de la mujer en este mundo del cómic, que en España era muy limitada. Afortunadamente, de los últimos años se ha notado una barbaridad, el crecimiento de al menos autoras maravillosas hemos tenido hace 50 años, 60, pero eran excepciones, eran oasis en medio del universo, ¿no?, de hombres.
No sabemos si porque a la mujer le traía otro tipo de relatos o porque realmente con la literatura, por ejemplo, en el pasado siempre había la sensación que había muchas más autoras de narrativa que de cómic, ¿no? Aquí en nuestro país. Pero está cambiando. Soy de los que piensa también que cualquier puede hablar de cualquier tema, pero obviamente el enfoque de una mujer según qué temáticas será obviamente mucho más interesante que lo que pueda aportar Colomé, aunque no soy muy de generalizaciones, pero cada vez hay más, al menos yo, de los últimos 40 años, esos últimos 5, 6, 8 años, veo una avalancha maravillosa de más autoras que quieren explicar temas, muchas temáticas que hasta entonces no se comentaban en el cómic. Yo creo que el papel de la mujer en el futuro del cómic y aquí en nuestro país es muy importante. ¿Tú qué crees que puede aportar sobre todo ese papel de esa intervención un poco ya más mayoritaria, por fortuna, de la mujer, tanto a nivel de autoras, a nivel de lectoras? Yo, por ejemplo, hice un día un programa porque veía canales de YouTube y de manga sí, muchas lectoras de manga, veía hablar de su experiencia de lector, pero en cómic no, y un día pues invité a Persita para hacer ese programa y poco a poco se va viendo de vez en cuando que hay lectores que se van animando a salir y hablar de sus lecturas. ¿Crees que todavía queda mucho por hacer? ¿Qué crees que pueden aportar toda esa nueva ola de lectoras, autoras a ese mundo que en según momentos parecía muy estancado en ese aspecto? Yo creo que es muy importante echar la vista atrás y luego ver qué puedes aportar tú desde la parte individual y juntar eso con el género, ya sea cual sea tu género. Yo creo que la mítica carta esta de Disney, hay una carta, para el que no lo sepa, de Disney rechazando a una animadora solo por el hecho de ser mujer. De Disney no contrata mujeres en nuestras oficinas porque pensamos que puede ser complicado a la hora de tener compañeros de trabajo, que tú dices, bueno, vale. Yo creo que echando la vista atrás, hay autoras como lo que tú comentabas, ¿no? 2 o 3, Purita Campos, tal, que se han sido reconocidas, pero luego yo creo que hemos tenido complicaciones hasta que hemos reconocido figuras como Trinity Touré, que es maravillosa. Yo creo que ahí hay... Que habían sido más reconocidas en otros países, Alemania, etcétera, que sí, en el país. Sí, han sido, de hecho, han sido más reimpresas y han sido más invitadas fuera que aquí dentro. Yo creo que en ese sentido Carla Berrocal y Elisa McCausland están haciendo una grandísima labor, no solo dentro del mundo del cómic, sino también dentro del mundo teórico sobre el cómic para rescatar esas autoras. Y yo creo que habría que darle muchas las gracias, o sea, ya no solo desde obra personal, sino desde el estudio en universidades, en medios que ambas hacen. Y sobre todo yo creo que hay una frase de Audre Lorde que Paula Bonet siempre pone en sus redes, que es tu silencio no te protegerá, ¿no? Que es, bueno, no te calles, tú quieres hablar de un tema, vea por él. Ya te encontrarás amigas en el mundo del cómic o no, porque por el hecho de ser mujer no tienen que ser tus amigas, por el hecho de ser una temática de mujer no tiene por qué interesarte, pero está ahí, ¿no? Y sobre todo hablando de temáticas como, pues desde una perspectiva totalmente distinta, pero también creo en las perspectivas no solo iguales en género, o sea, iguales en acercarte a la parte masculina o a la parte tal, sino incluso exageradas. Es decir, ¿por qué por ser mujer tengo que hablar sobre la problemática de la mujer, no? No, sé todo lo violenta que quieras, escribes sobre terror. Yo muchas veces cuando he escrito sobre terror me han dicho, está muy bien, no me esperaba esos finales para ser mujer, ¿no? Es como que les has... Y es como, sí, también hemos sido asesinas en serie, también hemos sido, ¿no? Reivindico el paquete completo y sobre todo reivindico que parece mentira que las mujeres, es verdad que hemos estado como buena parte escondidas por la propia inercia del mercado laboral, ¿no? Es decir, no hay editoras. Bueno, tienen que llegar las editoras para ser editoras en jefe. Ahora es cuando estamos como subiendo, igualándonos, llegará, pero sobre todo diciendo las nuevas narrativas queer, las nuevas narrativas de cuestionarnos los géneros, las nuevas narrativas, ¿no? Porque te encuentras con que en realidad los colores azul y rosa, que decimos, no, es que hasta el siglo XIX no tenían género, es que realmente hemos sido mucho más amalgama de lo que nos pensamos. Lo único que ahora es cuando podemos, ¿no? Tenemos el privilegio de poder
cambiar eso, de poder adaptarnos. El otro día hablándolo con una amiga mía me decía, ¿qué es? De hecho, Kathleen Moran tiene un libro muy interesante. ¿Qué es lo que define a una mujer? ¿Qué es? ¿Es algo físico? ¿Es algo mental? ¿Es algo hormonal? Entonces yo creo que encontrar más que un género, aquello con lo que tú estés cómodo y que el mercado acepte eso, y sobre todo que la gente de a pie, que yo estoy segura de que irá calando poco a poco con acciones, porque, por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta en torno a, tú decías, ¿por qué te gusta el mundo del cómic? Porque el mundo del cómic ha tendido a, con sus obvias, sabes, diferencias con respecto a evolucionar, ha tendido a aceptar muy bien lo underground, ¿no? Lo friki, lo underground, ha tendido muy bien a tenerlo bajo el ala. Leas cómic o no, pues el aspecto ciber, el aspecto punk, el aspecto gótico que ahora se dan por hecho en muchísimas estéticas populares, en muchísimas cantantes, Billie Eilish, Rosalía, han estado antes en todo ese aspecto friki. Las narrativas queer en los cómics de Londres de los años 70 y 80 ya estaban. Alan Moore tira mucho de todo eso. Neil Gaiman tira muchísimo de todo eso, del cuestionamiento de género, del cuestionamiento de posición social. Entonces creo que poco a poco calamos en la gente. Entonces yo creo que hacemos cosas que todavía quedan por llegar, pero que hacemos cosas interesantes desde nuestro propio mundo. No, y aparte que hacéis falta, porque yo siempre he pensado que de una misma temática me interesa tanto la opinión de un hombre como de una mujer, etcétera, pero luego cada uno puede aportar su propia parte. Por ejemplo, hay cosas que, independientemente de que el género no tiene que ser lo más importante, sino la historia que explique o cómo que lo transmita esa autora o ese autor. Hay temas que, por ejemplo, me acuerdo hace un año que salió esa obra de Esteveri hablando del tema del aborto, por ejemplo. A mí me interesa saber un hombre cómo ha habido ese proceso de un aborto, no tal, pero hay cosas que puede explicar la mujer que solo la puede explicar ella, ¿no? Y me interesa también mucho, y afortunadamente creo que hay una tendencia ahora en que las autoras se están soltando, están hablando, y que evidentemente lo que necesitamos son continuamente discursos en absoluto, pero el punto de vista de muchas autoras hace mucha falta, porque ha faltado durante muchísimo tiempo. A partir de ahí, pues creo que vuestro papel en el futuro del cómic y sobre nuestro país es fundamental, pero por ejemplo, en tu caso, porque mucha gente nos estamos preguntando, ¿en qué proceso estás? ¿En qué proyectos podemos esperar en el futuro bueno, que se puede decir? A lo mejor tienes un francotirador apuntándote para que no digas nada o lo que sea, pero ¿qué podemos esperar en el futuro de ti como autora? Que se pueda decir o se pueda confesar. Pues ahora estoy en cosas de producción audiovisual, pero volveré al mundo del cómic porque me encanta. Y una de las cosas que he aprendido a decir tus proyectos futuros es que nunca sabes qué se va a editar primero. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el Ministerio de Tiempo y el Bosque de los Suicidas casi al mismo tiempo, y el Bosque terminó saliendo antes que el Ministerio de Tiempo, y dije, vale, cuando me preguntan qué es lo siguiente, creo que me preguntan qué es lo siguiente impreso, que no lo sé. Entonces ahora estoy haciendo como pruebas para proyectos personales que en algún momento verán la luz. Lo que pasa es que cuando no lo sé. Sin prisas. Pero sí te adelanto que quiero que sea algo muy personal. O bien de mi viaje un poco, no sé si político, pero yo creo que he tenido como unos virajes que todos hemos tenido, ¿no? Que todos nos hemos sentido identificados desde los 90 a los 2000, toda esa irrupción de las cosas, todo ese cuestionamiento de las cosas, y que realmente tenemos la oportunidad de poder dar un viraje en la historia casi por primera vez en esas narrativas, hasta cosas que me han tocado muy de cerca, como el ELA, las depresiones, el intento de suicidio. Entonces me gustaría hacer algo de eso, ¿no? Algo muy personal. ¿Cuándo lo haré o cuándo saldrá? No lo sé. Cuando sea su momento. Pero una de las cosas que sí me gustaría transmitir con esto es que cuando tú todavía haces fanzines y estás en tu casa y ves a los demás avanzar, o incluso cuando eres autor y de repente ves a los demás publicar un montón de cosas y avanzar, y tú diciendo, me estoy quedando atrás, pero a la vez no quiero sacar cualquier cosa.
Tranquilo. Esto de los trenes, bueno, tú estás en la estación, ya veremos qué tren coges o cuándo pasa. Pero es que si no pasa, te vas a la cafetería de la estación, disfrutas con tus colegas, ya tú vas mirando los marcadores, mira, este tren me interesa, este tren no. Tranquilo, ¿no? Una muy buena filosofía. Y más en una sociedad como la que vivimos ahora, que todo tiene que ser al momento, rápido, sin apenas saborearlo, sin apenas experimentarlo, ¿no? A veces parece que estemos más, que seamos simplemente consumidores de contenido, que a veces lo menos importante es el contenido, sino la rapidez con la que lo consumimos, ¿no? Y que hemos pedido un poco esa vez de parar, asimilar un poco lo que estamos viendo, degustarlo, saborearlo, ¿no? Y que luego nos quede el, como tú has dicho, ¿no? El gustito y lo vayamos perdiendo, ¿no? Estamos en una sociedad que quizás que por eso está triunfando tanto TikTok, otras plataformas, ¿no? Contenido breve, conciso, rápido, que apenas tengas que pensar, que apenas tengas que experimentar. Ojalá poco a poco haya más autores como tú, ¿no? Que todo a su tiempo, todo bien masticado, todo bien, y que realmente cuando salga sea algo ya comedido, sentido, etcétera, ¿no? Eso quizás es tu mayor obstinación a la hora de ser futuro proyecto, que cuando salga ya saldrá, ¿no? Sí, yo creo que falta un poco. Yo creo que a veces son muy buenas las redes. Sobre todo yo creo que lo que ha aportado TikTok es un cambio en el paradigma de consumo, de que ahora nos interesa consumir para aprender. Ya sea para aprender un truco en un minuto, ya sea para aprender una receta, para aprender. Y eso yo creo que ha modificado un poco todas las influencers, que antes el modelo era como muy aspiracional, quiero ser como, y ahora es quiero aprender de, lo cual me parece bastante bien. Pero por otra parte, lo que ha traído de malo es la inmediatez. Si no estás consumiendo o produciendo, no formas parte del sistema y por lo tanto no tienes hueco aquí. No, puede ser que un día me apetezca verme un montón de vídeos y al día siguiente no me apetezca verme algo más reposado, me apetezca Netflix en sus cifras, porque Netflix controla bastante todo. Por cierto, desde aquí mi apoyo, aunque no sea americana, aunque no esté con la Guilds, pero mi apoyo a todos aquellos que estén haciendo huelga de guionistas, porque por lo menos a día de hoy la tenemos y tenemos una oportunidad para cambiar el paradigma de Netflix. A mí me parece una huelga muy complicada, si no fuera una huelga global o si no fuera una protesta en la que creo que van a terminar incluyendo gente que visualice Netflix y pidiendo que dejemos de verlo. Pero bueno, veremos cómo termina, veremos qué va a hacer Sarandos, veremos, porque además el resto se va a ver ahí. Ahora si quieres hablamos de eso, es un melón muy grande. Pero Netflix tiene medido que ahora los espectadores aguantan X minutos sin que pase nada, si no, tiene que pasar algo. Y creo que es precisamente por esa inmediatez que comentabas de TikTok, por esa inmediatez de las redes, ¿no? De estoy viendo una serie, pero si tengo el móvil al lado voy a ver qué está sucediendo. Relájate, no pasa nada si un día tú no subes un post. Si no estás contratado para subir post, tú relájate, disfruta del contenido cuando lo quieras disfrutar. No te obsesiones por la inmediatez, porque además los buenos libros siempre van a estar ahí. Tiene algo muy cruel en cuestión de inmediatez la industria editorial, que es si los libros no venden en las primeras 2 semanas, son retirados de las mesas de novedades y vienen las siguientes novedades, y 2 semanas le estoy dando tiempo, ¿eh? Entonces no te preocupes, indaga cuál es el tema que tú quieres ver, que tú quieres leer, y mira a ver si hay algo de fondo editorial de eso. Yo creo que es la clave, además de pequeñas librerías o librerías no de gran consumo, que es que precisamente tenemos que apoyarles en su fondo editorial, no tanto de la novedad, sino decir, ¿qué me apetece este tema? Ah, pues de este tema ya está, este libro que es un icono, voy a leerlo aunque no sea una novedad, voy a acercarme a él o cualquier cosa así. No tengo la razón, y es que además estaríamos horas hablando con Desiree, porque es una goza escucharla, conversar con ella, pero claro, aquí van al ritmo de golpe de pito, que ahora tenéis que hablar para ella, ahora tenéis que ir al stand aquel, ahora tenéis que estar, y tenemos que dejarla ya, muy a mi pesar, para que pueda seguir. Por eso otra gente siga disfrutando también de su compañero de charla. De verdad ha sido una gozada, como siempre. Espero que no tardemos mucho en volver a coincidir y hablar de lo que me gusta, y de verdad ha sido un lujo y un honor tenerte aquí, Iriel. Y bueno, al igual que mucha gente que cuando anunciamos lo de Úbeda, varios seguidores del canal dijeron, sí, quiero hablar con Iriel, que tengo muchas ganas de escucharla, etcétera. Pues oye, de verdad, una gozada, y lo dicho, merci por invertir ese ratito con nosotros, y ojalá nos vemos pronto.
Muchas gracias tanto a ti como a todos los que nos están viendo, como a Pablo que organiza el salón, al Ayuntamiento de Úbeda y nada, que nos veamos en otra, efectivamente. Ojalá, gracias de verdad. Y nada, ya lo habéis visto, una gozada como siempre, nunca decepciona hablar con ella. Lo dicho, espero que os haya gustado y seguimos como siempre en entrevistas. Venga, hasta ahora. Muy buenas, familia. Seguimos con las entrevistas y hoy ni más ni menos que Jesús Rivas, de verdad un honor, unas ganas que tenía de charlar un momento contigo. Bueno, tenemos que confesar que ahora le hago pasar por un sacrificio porque hemos estado hablando unos minutos y me he dado cuenta que no estabas grabando. Es un desastre, la paciencia que Jesús está haciendo ahora infinita. Pero bueno, recordamos para la gente un poco cómo fue tu primera experiencia de tu primer contacto con los cómics. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas como algo muy claro o como también hay gente a veces que tú porque fue muy progresivo, tampoco recuerdo un momento concreto? ¿Tu experiencia con el descubrimiento de los cómics cómo fue? Claro, yo lo recuerdo un poco progresivo. Yo ya te comentaba que yo no soy el típico lector de cómics voraz, que de pequeño ha sido un fan de todos los cómics, superhéroes y tal. Ese no ha sido mi caso. Yo recuerdo de pequeño, o sea, a lo mejor los primeros recuerdos son pues de mi hermana, que tenía los Don Mickey, y ese es el primer cómic que recuerdo yo tener en mis manos, los Don Mickey de mi hermana. Y luego de ahí, el siguiente recuerdo ya es, o sea, de ya encontrar lo que realmente me flipaba y me volvió la cabeza fue cuando también veraneando en casa de mis abuelos. Ahí también tenía primos mayores, que esto es lo que tenían, pues era Dossier Negro, este tipo de cómics, los Creepy, todo esto. Y ahí pues descubrí a Corben y eso es realmente muy de niño, ¿eh? Eso la verdad es que me parecía flipante. Y luego ya de ahí recuerdo ya los primeros cómics que a lo mejor me compré yo por mí mismo, pues a lo mejor eran La Espada Salvaje de Conan, que yo creo que eso era lo que más leía yo de pequeño. Luego ya de mayor, pues ya vas descubriendo, a lo mejor de adolescente, ya de chaval, pero más mayor, pues ya vas descubriendo otro tipo de cómics y ya vas un poco ampliando. Pero yo los primeros cómics que recuerdo de pequeño son esos. O sea, tampoco recuerdo una cosa de gran cantidad de leer muchísimos cómics, pero sí recuerdo eso como impacto en mí, sí que recuerdo eso. Que abrazas el nombrado algunas de tela. Y el Jesús el lector, pero luego está el papá mamá quiero ser artista, ¿no? Aquel día que dijiste quiero hacer esto, ¿y cuándo realmente notaste que dijiste quiero dedicarme a eso o al menos quiero ponerme a dibujar cosas de estas? ¿Recuerdas un poco cuando te vino realmente el tilín? Sí, lo recuerdo porque en realidad fue muy mayor. También es atípico, yo también soy atípico, no sé, soy un dibujante bastante atípico. Bueno, ahora te voy a contar. A ver, yo siempre de pequeño y todo me había gustado dibujar, más dibujar que realmente los cómics. O sea, los cómics me gustaban, pero no era un súper fan ahí todo el día leyendo cómics, pero dibujar sí me había gustado siempre y siempre tenía eso, pero lo veía como algo también más inalcanzable, una cosa poco práctica a lo mejor. Yo siempre tengo a lo mejor el recuerdo de que incluso en mi familia tampoco me lo incentivaban mucho lo de dedicarme a eso, siempre como hacer otro tipo de cosas, estudiar otro tipo de cosas, pero yo siempre lo había tenido ahí. De hecho, cuando hice algún intento también de empezar a trabajar en animación, cuando empecé, a la vez de empezar la carrera, cuando instituto hice como algún intento de empezar a trabajar en animación, que tampoco cuajó. Luego estudié forestales, ingeniería forestal, y ya una vez acabé, o sea, ya estoy muy mayor, o sea, habiendo acabado la carrera, yo soy de Madrid y me mudé con mi chica en ese momento, nos mudamos a Barcelona. Y yo en ese momento, como lo entendí como un cambio vital, pues dije, bueno, voy a tomármelo esto como yo, que siempre he querido ser dibujante, voy a intentarlo aquí. O sea, ya te digo, soy ya mayor, con 20 y tantos años, ¿eh? Y en ese momento me apunté en Barcelona a la JOSO. Y a partir de ahí, pues bueno, en un primer momento un poco a ver qué pasaba y luego ya cuando ya un par de años o 3 de allí, pues llegó un momento en que dije, pues bueno, voy a cogerme un año de paro, voy a intentarlo, voy a dibujar y hacer proyectos y mandar proyectos, si sale bien y si no sale, pues me dedico a otra cosa. Y salió. Sí, porque luego tu trayectoria, a pesar de tu juventud, ya llevas mucha obra publicada, que además algunas están publicadas aquí en España, otras no, porque has trabajado tanto, o al menos tenemos noticias de obras tanto en el europeo, ¿no?, como en el americano.
¿Cómo ha sido que de repente te hemos visto con obras de americano y luego al clásico BD? ¿Realmente a ti te ha agobiado, te ha dado un poco de la cabeza de cambiar el chip, tanto del ritmo de producción de Francia o de la BD, vaya, a Estados Unidos? ¿O realmente la juventud es lo que tiene, que te adaptas a todo y venga, te tiras al del puente a lo que haga falta? Claro, bueno, sobre todo al principio cuando empiezas, mi idea era trabajar profesionalmente cuanto antes. Entonces un poco ahí te dan, o sea, bueno, habrá autores que tengan un objetivo muy claro, es decir, yo me gustan los superhéroes y quiero hacer cómic americano, o al revés, o quiero hacer un álbum francés de este tipo. En mi caso no lo tenía tan definido, yo sabía que quería acceder al mercado profesional, pero no lo tenía tan claro. Entonces el primer contacto que yo tuve con poder acceder al mercado profesional fueron los viajes a Angoulême de la Escuela Josso. Entonces ahí fue donde empecé a intentar ser profesional, y ahí los editores que estaban eran editores de álbum francés. Entonces, pues un poco, o sea, que yo empezara a trabajar en mercado francés fue un poco las circunstancias, que luego encantado, porque me ha gustado y me ha encantado, pero que si la circunstancia hubiera sido presentar dossier en el Salón de Barcelona y hubiera tenido suerte con un editor americano, hubiera empezado más para americano. De hecho, empecé casi en paralelo. Luego, cuando empecé a trabajar para Soleil, casi enseguida luego empecé a trabajar también para Boom en Estados Unidos. O sea que casi toda mi carrera que llevo ha sido un poco en paralelo las dos cosas. Quitando los 2 o 3 últimos años que estaba haciendo solamente para mercado americano, casi todo el resto del tiempo han sido mercado americano y mercado francés, un poco alternando ahí. Sí, porque a nivel de cómic europeo recuerdo haber leído tu Diluvio, luego te metes ni más ni menos que en las tierras de Arran con los orcos y goblins, que ha sido un fenómeno, ¿no? ¿Prefieres estar como ahora, no? Ahora voy colando con esta obra, luego ahora me voy para aquí, ¿o te gustaría estar más bien como autor fijo y tal? Por ejemplo, Tierras Arran, pues venga, vamos a seguir Tierras Arran regularmente, o no, prefiero ir explorando otros terrenos. Claro, eso muchas veces depende más de la editorial que del autor, pero tú a nivel de deseo personal, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Como ahora que vas cruzando el charco, digamos, no como autor de vez en cuando? ¿O te gustaría decir, voy a hacer una serie larga en Estados Unidos, o voy a seguir una serie larga, por ejemplo, Tierras Arran, largo y tendido en Francia? ¿A ti qué te llama más? Hombre, yo si pudiera elegir, yo sí que me siento cómodo variando un poco, porque al final proyectos tan largos, por ejemplo, las Tierras de Arran, al final agota un poco. O sea, yo los compañeros, Kiko Duarte y demás compañeros, que está Les Sierra, ¿no? Que compañeros que están ahí haciendo uno y otro y siguen, yo creo que a mí me agotaría un poco, aunque es lo mismo que estoy haciendo una serie muy larga en Estados Unidos. Al final, esa continuidad yo creo que agota un poco, también porque el ritmo es alto también el que te piden. O sea, no es como hacer una obra propia, a lo mejor tú, que el calendario de salidas de esa obra no es tan... Claro, es que no deja de Tierras Arran, no deja de ser una obra europea, pero con ritmo de publicación americano, ¿no? Entonces, claro, lo bueno que te da Europa es que te dejan un año y medio, ¿no?, para hacerlo, pero Tierras Arran no funciona así. Claro, yo creo que esa filosofía está acabando un poco en el mercado francés también, por lo general, en muchos proyectos. Habrá proyectos que sí te dejen más tiempo, como antiguamente esta imagen que se tenía del álbum francés, más artístico y más de autor, y más que te dejaban más libertad creativa y más tiempo. Yo creo que eso está un poco acabando, no solo en las Tierras de Arran y en este tipo de colecciones, que sí que tienen una filosofía más de producción de cómic americano, digamos, pero en otras también. Ya cada vez te piden los álbumes más en menos tiempo, y casi a lo mejor ese ritmo de trabajo es más parecido a lo que siempre hemos entendido como cómic americano. Esa es la sensación que yo tengo hablando con compañeros también, y eso. Y a nivel de americano, porque hasta el punto de... Bueno, hay obras que de momento yo todavía no conozco, porque creo que todavía no se han publicado, ¿no? A ver, yo tengo mucha idea por ese Androids de Soleil, por ejemplo, pero luego ese The Walk, o ese Tomorrow, All My Little Demons, ¿no? Tengo curiosidad por conocerlo. ¿Con qué género te sientes más cómodo? Ciencia ficción, aventuras, fantasía, etcétera, etcétera. ¿Cuál realmente te apetece más trabajar? Realmente a mí me gusta variar, y no, o sea, me siento bien en distintos géneros, y yo creo que he hecho al final bastantes. Últimamente estaba haciendo superhéroes, también he hecho fantasía con las Tierras de Arran, ciencia ficción también he hecho, terror también he hecho, bastante terror, aunque no ha salido en España, pero he hecho terror. Para Boom hice una miniserie de Empty Man,
He hecho Penny Dreadful también para Titán. Anteriormente hice Hellraiser también para Boom, que eso fue lo primero que hice para Estados Unidos. O sea que terror he hecho lo que más. Y yo creo que con terror es lo que me siento más cómodo, también por el tipo de acabado que me gusta hacer ahí con mucha tinta, con mucho negro, y el terror te permite hacer un poco esto. Y eso a mí como dibujante me divierte más. El guarrear con la tinta, aunque sea incluso con digital, guarrear, a mí me gusta. Aparte que el terror no deja de ser un desafío, porque en el cómic el terror no es tan fácil, por ejemplo, fácil entre comillas, como en el audiovisual, el cine o lo que sea, ¿no? El tipo de narrativa, el tipo de arte, no hay música de fondo, no hay tal, es quizás más complicado lo que el autor llega a conseguir esa sesión de medio, ¿no? También sí que hay muchos autores que son famosos por conseguir ese mal rollo, esa angustia, ese tal, ¿no? Pero el terror no deja de ser un desafío cuando te afrontas una página en blanco, en el cómic. Sí, pero es muy divertido, porque ya te digo, te permite jugar mucho con los recursos del cómic y del dibujo, o sea, con las tintas, con los contrastes, las expresiones, todo, y narrativamente también es muy interesante cómo afrontar el terror. O sea, a mí me divierte mucho, me gusta. Y creo que luego el resultado siempre es muy divertido. Los cómics de terror, cuando consigues que luego eso funcione bien, claro. Y dentro de la manera de trabajar de tanto el mercado americano como el mercado europeo, porque aparte Arana está con el diluvio, con tal, ¿qué es lo que más aprecias o más valoras de cada uno de los dos lados? ¿Y qué es lo que dices, bueno, venga, voy a pechugar porque es un trabajo y hay que cumplir, pero lo que digamos que te cuesta más de la manera de trabajar de cada uno de los dos lados? Yo creo que el mercado francés, a mí lo que me gusta es que al final también ser respetuoso con el trabajo en Estados Unidos, según la apreciación que he tenido yo en mi experiencia, pero el mercado francés siempre se valora mucho tu esfuerzo también a la hora de desarrollar una página con mucha riqueza. Eso se valora mucho. O sea, siempre tienes ese retorno de los editores y del público. Y valoran el esfuerzo del autor en aquella página, ¿no? El esfuerzo del autor en darle riqueza, de darle mucha riqueza a la página. Eso en Estados Unidos es que la tengas hecha y que sobre todo se venda, ¿no? Claro, en Estados Unidos la sensación que tengo es que seas funcional y espectacular. Eso también está bien, o sea, a nivel estético me gusta y a mí me funciona bien, pero yo en Francia sí valoro eso, que en relación una cosa con la otra, que sí que siempre tienes presente que eso te lo están valorando. También tiene la otra parte que a la vez que te lo están valorando te lo están pidiendo. Entonces, bueno, una por otra. Es así. También es verdad que uno de los productos que estamos hablando de Arana, por ejemplo, claro, es un producto de cómic europeo, pero ya las directrices deberían ser un poco más estrictas que en otro tipo de cómic, ¿no? Porque, claro, vais intercambiándoos para producir también un equipo, ¿no?, de varios autores. Claro, ahí seguro que estarías un poco más atado que en otras obras europeas, a lo mejor si te metes etcétera, ¿no? Porque es Steam y tal, no tienen claro lo que quieren, luego van exactamente. Filosofía de trabajar en europeo, en Arana había poco, ¿no? Porque era más... Claro, en Arana había poco porque la filosofía es como estar dentro de es en realidad lo mismo que estar en una serie de superhéroes. Porque, o sea, tú puedes crear los personajes, porque en el caso de mi álbum eran personajes nuevos y yo los diseñé con bastante libertad. Que además hay personajazos, ¿eh? pero hay unos parámetros muy... de los que no te puedes salir, obviamente. Si estás haciendo orcos, pues es que son orcos, o sea, puedes jugar un poquito con alguna cosa, pero no te puedes... o sea, tampoco estás inventando tus orcos de una historia propia que puedes hacerlos de otra manera, sino que tiene que ser algo además muy canónico, muy que el lector pueda identificar. O sea, que esa es la filosofía también de toda la colección de las Tierras de Arran, que es algo con el que al lector le resulte fácil identificar. Entonces eso permite a lo mejor menos juego que no a lo mejor una serie tuya, que puedes hacer más cosas. Y aparte de todo lo que llevas haciendo, todo el currículum que llevas, que ya es, vamos, es interminable, ¿eres de estos que algún día le gustaría, es que yo un día quiero dibujar a Spider-Man, o yo un día quiero dibujar los mutantes o Superman o lo que sea? ¿Hay un superhéroe o realmente los superhéroes lo tienes como algo que tampoco es que te apasione tanto, o realmente dices, mira, quizás me gustaría más un relato de superhéroes más alternativo, un Black Hammer o un relato de ese tipo, ¿no? ¿Hay algo que realmente en el aspecto superhéroico en el futuro te dice esa ilusión en el momento de probar, o es algo que tampoco te dice mucho? Sí, hombre, yo creo que esto siempre...
siempre te lleva a lo que has leído en la infancia, ¿no? O sea, aunque, ya te digo, yo no he sido un lector ahí de... Pero a mí, por ejemplo, esto que digo, que leía Conan, pues a mí sí me haría gracia dibujar a Conan. Ahora hay más posibilidades que nunca de dibujar Conan. Como ya los derechos están abiertos, ya no tiene por qué ser solo el Marvel. Ahora puedes dibujar el Conan en más sitios. Pero bueno, sí, me haría gracia Conan, me haría gracia Batman, que son los cómics que más he leído de chaval. Pero tampoco tengo esa pasión de decir, no es mi sueño. No es mi sueño dibujar Batman o dibujar Spiderman o dibujar lo que sea. Si profesionalmente llega, pues fenomenal, porque pero al final mola mucho dibujar. Claro. Dibujar un Batman, al final a quien no le gusta. Si eres un dibujante, pues es que eso te tiene que gustar, yo creo sí o sí. Pero vamos, no es una cosa que como profesional sea mi objetivo. Entonces pongámonos a soñar, a fantasear. ¿Cuál es el sueño de Jesús en el futuro? ¿Qué cómic algún día le gustaría dibujar? ¿O de qué personaje, o qué temática, o qué cómic dices? Un día, no me puedo quejar, he dibujado casi de todos los géneros y tal, pero un día a ver si puedo hacer algo así, o de esto, o de aquello. Jo, pues si te digo la verdad, eso no lo pienso, de verdad. No tengo un objetivo de decir algo tan concreto. Hombre, sí que yo creo que a todo el mundo le gustaría hacer quizá algo con lo que te sientas realmente satisfecho. Eso creo que no es tan fácil dentro de la industria del cómic. O sea, hacer una obra en que todas las piezas encajen perfectamente, de repente, o sea, yo por ejemplo no soy autor completo, sino que trabajo siempre es un trabajo de equipo, lo que yo hago al menos. Entonces, encontrar algo que todo encaje es muy difícil, y a mí hasta ahora en mi carrera no me ha pasado. O sea, decir, pues es que el guión me flipaba, el colorista que me han puesto estaba genial. O sea, más que estar genial, que encajaba con lo que yo hacía, combinábamos bien. Yo he desarrollado ahí todo mi potencial que yo puedo pensar que tengo. Eso me ha sucedido. Entonces yo creo que a lo mejor el sueño sería eso, hacer algo y que luego tenga una repercusión en el público que sea algo que cale. Eso yo creo que es lo que podría decirte que sería algo como lo más ideal que me puedo imaginar. Y eso que algunos dibujantes dicen que yo sobre todo les gusta dibujar, pero hostia, un día hace un guión total. Eso le pasa a muchos compañeros. Yo no tengo ese prurito. No, es verdad, mucha gente tiene esa inquietud de decir, pero lo que me gustaría es una historia propia. Pero yo realmente siento que sí que encuentro mi espacio para realizarme y expresarme en la parcela que me toca, que es el dibujo. Luego sucede esto que te acabo de decir, que muchas veces luego el proyecto no encaja todo, tú ves que no encaja todo tan bien como para que eso luego sea redondo el producto final. Pero yo me siento muy cómodo con el espacio que yo tengo dentro de esa obra colectiva, que al final es un trabajo colectivo. El hacer un cómic, en la experiencia mía, en el tipo de cómic que hago yo, que es autor completo, pues es otra historia. Bueno, pues lo dejaremos estar porque esto me está liado, le llamarán para aquí, le llamarán para allá, y tampoco quiero que... Ya has hecho el esfuerzo de venir aquí, sobre todo y para entrevistar. Yo encantado de estar contigo, vamos, la verdad. No, pero de verdad, un lujo, un honor, y ojalá podamos coincidir en más momentos, sea en festivales o mediante el canal, y podamos hablar largo y tendido con mucha más tranquilidad, ¿no? Con el sosiego de la calma de todos los temas, porque sería apasionante, de verdad. Pues nada, seguro que sí. Espero que podamos ver nuestros festivales por aquí y seguir charlando un poquito de tebeos, que es lo que nos gusta. Pues ya lo veis, José Herbás, un honor, y nada, seguimos con las entrevistas. ¡Chao!